Lecciones del Espíritu Santo, marca Ames. Andrés Marín por el Espíritu Santo. A continuación. En temas de direcciones, ¿sigue resolviendo solito? Pues en el Espíritu Santo lo que tenemos es guiador seguro, dirigido y amasado pan, cordialito y sobre todo recordado, elaborado con ingredientes celestiales, hoy generando desde Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Padre eterno, gracias por darnos y dirigirnos y sustentarnos como ninguno. Te pedimos, Espíritu Santo, que abras nuestro entendimiento espiritual para recibir este alimento. Por favor, hazlo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando creemos en Jesús, cuando decidimos declarar al Señor como nuestro Salvador, cuando creemos de corazón que Dios lo levantó de entre los muertos para sanarnos y rescatarnos para la eternidad, inmediatamente su palabra empieza a ser viva, a ser realidad en nosotros. Entonces el Señor nos empieza a hablar diciendo: si me aman, obedezcan mis mandamientos. Juan 14, versículos 15 y 16. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Un poco más adelante, en el versículo 26, dice el Señor Jesús: sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Les recordará, dijo el Señor. Tremenda promesa. Entonces es el Espíritu Santo quien nos llena de su poder al aceptar al Señor. Nos consuela, nos alienta. Es nuestro amigo fiel quien nos aconseja y nos guía en lo correcto. Para alguien que no ha recibido a Jesús en su corazón, ver y entender la voluntad de Dios en su plenitud es realmente complejo. Porque ¿cómo hace alguien para entender algo espiritual si no ha creído aún en el Espíritu? Si es difícil en oportunidades para los que recibimos a Jesús en nuestro corazón, porque aún teniendo al Espíritu Santo morando en nosotros por ser su templo, decidimos hacer a nuestro modo y lo hacemos complejo. Imagínese para los que aún no saben o no conocen a Jesús y a la palabra de Dios. ¿Ah? Dice en el Salmo 119, versículo 130, la enseñanza de tu palabra da luz, de modo que hasta los simples pueden entender. Para cualquiera será necesario solamente exponerse o relacionarse con la palabra de Dios para que el Espíritu Santo dé el discernimiento y el entendimiento y la comprensión que necesitamos para vivir bajo la voluntad de Dios, para vivir correctamente y de manera próspera, porque al ser inspirada por Dios, como dice 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17, es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Sí, escuchó bien, a su pueblo, es decir, a los hijos de Dios, los que hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón. Y si no lo ha aceptado, tranquilo, Dios no hace acepción de personas, solo necesita confesar audiblemente que Jesús es el Señor y creer en su corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, arrepentido de sus pecados y en fe declararlo como su Salvador. ¿Sabe por qué? Porque la idea es hacer el bien que nos dice Dios que hagamos. Si hacemos el bien que nosotros creemos, corremos el riesgo de sentirnos buena gente y sentirnos superiores y en consecuencia llenarnos de orgullo asumiendo que como no le hacemos mal a nadie y hacemos es buenas obras, se empieza a perder la necesidad de tener a Dios en el corazón, en su Hijo Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas y al Espíritu Santo como direccionador, consolador, abogado, defensor, ayudador, en fin. Hace poco se acercó alguien a mí presionada por una situación que la quejaba. Me dijo: no sabe todo lo que pedía al Señor para que me ayudara a decirle esto. Pero lo que me dijo claramente no era de Dios. Y yo lo sabía porque iba en contra de lo que dice su palabra. Es más, lo había repasado hacía poco. Lo tenía fresquito.
Está en Proverbios 22, versículo 7. El rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. Con vehemencia se lo expliqué y le dije por qué nuestra confianza debía reposar en Dios y no en el hombre. Pero lo que el Espíritu Santo iba a usar para este pan fue lo que me dijo después. ¡Ay, yo no sabía! Y no iba a saber porque no se había refugiado realmente bajo la sombra del Altísimo. Por ejemplo, porque claro, entendible, estaba permitiendo que la presión de la situación la llevara a quitar su confianza en Dios y creer que podía conseguir lo que necesitaba según su criterio y su plan. Dice en Isaías 30, versículo 18, así que el Señor esperará a que ustedes acudan a Él para mostrarles su amor y su compasión, pues el Señor es un Dios fiel. Benditos son los que esperan su ayuda. Pero muchas veces buscamos mal o como no se debe y sobre todo en donde no es, diferente a su palabra, donde el Señor resolvió todos nuestros inconvenientes miles de años atrás. Y dése cuenta de la fidelidad y el soporte incondicional de Dios. Aún conociéndonos, nos provee y nos soporta. Dice en Romanos 8, versículos 26 y 27. Asimismo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. ¡Ah! Impresionantemente inigualable es el Señor. Soy Andrés Marín. Dios nos da por todo lado. Por donde quiera nos está solucionando las cosas, nos enseña, nos recuerda. Sabe que no sabemos claramente qué pedir y cómo hacerlo y aún así sigue y sigue soportándonos. Como poniéndonos todo en bandeja de plata, instándonos a orar, regalándonos la luz de su palabra para que vivamos como nos lo prometió allí mismo. Todo esto por creer en Jesús. De nuevo, por declararlo como nuestro Señor y de corazón como nuestro Salvador. Y este mismo Dios, quien me cuida, Filipenses 4, versículo 19, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Bendiciones por montones.